Dentro de la música sacra de mediados del siglo XIX podemos mencionar a Remigio Calderón. Los trabajos instrumentales de Remigio Calderón se encuentran en el Repertorio Nacional de Música, los cuales son 3 marchas y 6 tocatas. Las marchas, escritas para el convencional grupo conformado por un dúo de trompas, violines 1 y 2 y bajo, tienen el mérito de ser las primeras piezas encontradas de este tipo, que ilustran la producción instrumental de mediados del siglo XIX a la par de tocatas, divertimientos y sinfonías. Otra marcha de iglesia de finales del siglo fue Fulgencio Mejía, se encuentra copiada también en el Repertorio Nacional de Música. Asimismo, Máximo Andrino, que dentro de una de sus acciones más importantes y que marcaron el desarrollo musical de Guatemala de la segunda mitad del siglo XIX, fue la fundación de una escuela de música alrededor de 1830, donde admitía alumnos internos y externos, principalmente pobres, y le daba alimentación y vestido. Conocido por su dedicación y trabajo en la enseñanza musical, Máximo Andrino fue miembro de una familia destacada de músicos de Guatemala. Compositores del siglo XIX. El fraile Francisco Manuel Josué de Quirós fue uno de los principales alumnos compositores, como muchos creados por lo religioso. Sirven para difundir el cristianismo en el Nuevo Mundo. Fue maestro de capilla y enseñanzas. Fueron seguidos por muchos clérigos y jóvenes músicos. Tomás Pascual también fue otro músico de capilla en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, de quien se tiene datos exactos de su biografía. Fue quizás el primer compositor indígena de su autoría y lo rescató de colección de villancicos, fecha de alrededor de 1600 como parte de una serie manuscrita hallados en la región de Cochumatanes, de creador de la investigación de los músicos Lenov. En los elaborados siglo XIX, en la Nueva Guatemala de la Asunción, el general Rafael Carrera contribuyó con el florecimiento de otras corrientes musicales de Guatemala en el Teatro Carrera. En esta época sobresalió Josué Eulio Samayoa, considerado el primer compositor de sinfonías en América. También fue fundador de la Sociedad Filarmónica del Sagrado Corazón en 1813, la primera de este tipo en el continente de su séptima sinfonía, compuesta en 1834, fue la primera escritura del continente y el contexto provincias unidades de Centroamérica. Estos son algunos de los compositores del siglo XIX de Guatemala. Algunos instrumentos que se usaban para las composiciones y que se siguen usando actualmente son las trompas, violines, bajo, piano, arpas, flauta y tambores, entre otras. Gracias. José Eulalio Samayoa es el compositor emblemático de esta orientación artística, la cual es su séptima sinfonía. Fue uno de los primeros compositores de las Américas, sino el primero en abordar la composición del género de la sinfonía. Nació en Guatemala el 10 de diciembre de 1871 y falleció en el año 1866. Fue un músico autodidacta, maestro de capilla, concertista, escritor y compositor. En 1813, la audiencia prohibió la celebración de todo tipo de reuniones y tertulias, lo cual afectó principalmente a los músicos. Por ello, el maestro Samayoa organizó y fundó la Asociación Filarmónica del Sagrado Corazón en el convento de la Iglesia de la Merced, con el objetivo de promover y defender a los músicos. Su Sinfonía número 7, compuesta en 1834, fue la primera escrita en el continente con el contexto de las Provincias Unidas de Centroamérica, dedicada al triunfo de los federales en El Salvador. De sus obras en este género nos han quedado 3: la séptima sinfonía, la sinfonía cívica y la sinfonía histórica. También escribió mucha música sacra en latín. José Escolástico Andrino también cultivó el género de la sinfonía y el villancico. Otros compositores de esta época son Juan de Jesús Hernández y Remigio Calderón. El romanticismo. La música sacra en el género de la sinfonía después de Samayoa está representada por Indalecio Castro. Otras tendencias musicales románticas están representadas por la música pianística, la ópera, las bandas militares y el invento de la marimba cromática. La música pianística.
La música pianística cultivó un gran impulso con el regreso de Europa de un grupo de virtuosos, quienes también habían aprendido la composición musical, los cuales son Herculano Alvarado, Luis Felipe Arias, Julián González y Miguel Espinosa. La marimba cromática, un paso fundamental, fue el invento de 1894 de la marimba doble teclado o cromática, realizado en Quetzaltenango por Sebastián Hurtado y Julián Paniagua Martínez, hecho que marcó un antes y un después en este instrumento y permitió ampliar el repertorio de las piezas de moda, lo cual fue posible también para las marimbas de esa época poder interpretar piezas para salón de boga, aprendiéndose vals, mazurcas, polcas, pasos dobles y otras, en las cuales también comenzaron a componer los compositores locales, y entre estos cabe destacar a los hermanos Betancourt, los hermanos Hurtado, los hermanos Eustorgio, Irigio, Benedicto Ovalle, Mariano Valverde, Bolsovelli Aguilar, entre los integrantes de numerosas marimbas que se formaron durante las primeras décadas ya del siglo XX. Música militar. El himno nacional de Guatemala, el cual se logra apreciar, fue una de las composiciones emblemáticas de este periodo. La música militar estuvo presente desde la colonia y la República Federal, pero tuvo un auge considerable en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el presidente Rafael Carrera contrató músicos para elevar la moral de las tropas. El maestro Bisoni, oriundo de Bergamo, y otra organista del Duodomo de Milán, fueron contratados en 1871 por el nuevo gobierno liberal para dirigir las bandas del primer y segundo batallón del ejército. Bisoni fusionó las bandas y fundó la Banda Sinfónica Marcial de Guatemala. Debido a la falta de músicos entrenados, el maestro Bisoni decidió crear un conservatorio de música, el primero en el país, el cual nombró Escuela de Sustitutos. La Banda Sinfónica Marcial y la Escuela de Sustitutos se convirtieron en los pilares del desarrollo de la música clásica en el país. Rafael Álvarez Ovalle fue graduado de dicha institución. La Escuela de Sustitutos es ahora la Escuela Militar de Música. Las bandas se desarrollaron gracias al director Emilio Dresner, quien introdujo nuevas técnicas instrumentales y una disciplina adecuada para el estudio y la interpretación instrumental entre los compositores que fueron discípulos de Dresner. Estos destacan Germán Alcántara, Rafael Álvarez Ovalle y Fabián Rodríguez. El cultivo de este género contribuyó a la evolución y afirmación del nacionalismo musical guatemalteco y continuó su influencia en la creación musical durante el siglo XX. El son guatemalteco se trata de una serie de expresiones musicales, vocales e instrumentales de carácter popular o tradicional, frecuentemente asociadas a la danza, surgidas en Guatemala durante la época colonial, siglos XVII a XIX, de la que intervienen en forma diversa componentes europeos, indígenas y africanos, y cuya percepción, estructura y características específicas depende del contexto social donde se practican, lo que incluye factores culturales, étnicos y musicales. Se compone generalmente en un compás ternario. Como consecuencia comparten rasgos generales, presentes principalmente, aunque no en forma exclusiva, en gran parte de villancicos navideños, como se practicaron desde mediados del siglo XVIII en Guatemala, es decir, textura homófona, enmarcados en el sistema tonal diatónico con su dicotomía modal mayor-menor, melodía diatónica y uso predominante de compás binario compuesto 6 octavos y ternario simple 3 octavos, con especial gusto por figuras rítmicas de sesquilátera y contratiempo.
Este tipo de música es la más representativa del país. Los sones guatemaltecos se encuentran asociados a estratos poblacionales específicos, lo que permite diferenciar dos variantes principales. 1. Los sones indígenas de carácter tradicional vigentes en el sector indígena, grupo étnico originario, con al menos 20 subgrupos lingüísticos diferenciados culturalmente. 2. Los sones ladinos de naturaleza popular creados por mestizos y transmitidos principalmente en forma escrita. Entre algunos compositores podemos mencionar a Salvador Airigate, Vicente Sáenz, Juan de Jesús Fernández, José Escolástico Adriano, Anselmo Sáenz, Albino Paniagua, Remigio Calderón. A continuación veremos un video, un resumen del son guatemalteco con las diferentes variantes que existen. En el siglo XIX, los grandes cambios en todos los órdenes está dominado por el movimiento romántico. A partir de 1830, el componente social de la producción y consumo de música se amplió con el auge de las formas de teatro, de salas de conciertos y de salones tanto artísticos como políticos. El papel líder de los compositores en desarrollo de tendencias nacionales, el exilio de artistas, el auge de industria de fabricación y comercialización de instrumentos, de la edición de partituras y periódicos especializados, de la consagración del virtuoso como artista y el avance en la formación de músicos cada vez más centrados en una actividad profesional, directores, compositores y concertistas. La música del siglo XIX está marcada por el ideal romántico, aunque tradicionalmente el romanticismo se opone al clasicismo musical. En un principio hay más continuidad y puntos comunes de contrastes o rupturas. Durante el siglo XIX, el repertorio de música también se hizo más amplio, tanto por el surgimiento y desarrollo de nuevos géneros para todo tipo de intérpretes y públicos, como por la ampliación de formas y estructuras provenientes del pasado clásico.